Buenas tardes, mi nombre es Esteban Mele y soy docente y cirujano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. En esta charla vamos a centrarnos sobre un tema muy importante que son las infecciones asociadas a procedimientos de ortopedia y traumatología. Los objetivos, básicamente que el cirujano identifique rápidamente los signos de la osteomielitis, que instaure un rápido tratamiento, mejorando las posibilidades de curación, que sepa identificar aquellos casos donde debe actuar con un tratamiento agresivo o quirúrgico, que pueda emitir un pronóstico respecto de la patología. Si damos una mirada respecto de las presentaciones o porcentaje de infecciones en medicina humana, sabemos que en las fracturas cerradas es esperable entre un 2 y un 4%, en las fracturas abiertas entre un 6 y un 7%, y eso se dispara en las fracturas de Gustilo mayores a las Gustilo 3, con porcentajes mayor del 30, 40 y 50%. Si damos una mirada a las mismas estadísticas relacionadas con procedimientos de veterinaria, sabemos que las fracturas limpias tienen porcentajes que van entre el 2 y el 5%, o sea que estamos aproximadamente con los mismos porcentajes de infecciones. Y en eso deberíamos basar nuestra evaluación de nuestra propia serie de complicaciones postquirúrgicas. Este trabajo es un trabajo de Knobloch de 1990, muy interesante, 1921 pacientes, muestra que del 10% total de las complicaciones, el 4% eran infecciones, mucho más en perros que en gatos. Pero ese 4% se condice con lo que veníamos hablando antes. Respecto de la evaluación clínica de las osteomielitis, tenemos que diferenciar dos escenarios clínicos diferentes. El escenario que nosotros podemos denominar o clasificar como precoz, tardía o atrasada, o la que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar, esta clasificación, que es aguda o crónica. Cualquiera de las dos, tenemos entre 0 y 2 semanas es la aguda o precoz, entre 2 y 10 semanas la atrasada y más de 10 semanas la tardía. Por lo tanto, vamos a mencionarla como aguda o precoz. En la aguda o precoz tenemos una presentación rápida inmediatamente después de la cirugía. Muchas veces es difícil diferenciar la infección profunda de los tejidos blandos con la osteomielitis crónica aguda. La inflamación, dolor, signos sistémicos como fiebre, letargia, neutrofilia, drenaje activo de la herida son los signos característicos y por eso es fácil de diagnosticar. Aquí podemos ver un caso donde vemos una osteomielitis aguda postquirúrgica, fíjense, menos de 7-10 días, las grapas todavía están puestas, tenemos un exudado purulento por la herida, osteomielitis aguda, y tenemos el microorganismo aislado con las sensibilidades adecuadas. Casos más severos, como tuve que ver hace poco, un paciente que había sido operado con una combinación de dos placas y la manipulación de los tejidos blandos sumada a la infección aguda dio como resultado catastrófico lo que pueden ver en estas imágenes. La osteomielitis crónica es la más frecuente, es la que seguramente vamos a diagnosticar más, pero es la más difícil de diagnosticar. Tiene pocos signos sistémicos. El signo más característico es la claudicación, signos específicos es la fístula, la exposición de los implantes, la reacción perióstica o los secuestros óseos. Dentro de los criterios diagnósticos son bastante estrictos y sabemos que los confirmatorios, aquellos criterios que nos permiten decir si tiene una osteomielitis crónica, están que tenga o que tenga una dehiscencia con exposición del implante, que tenga drenaje purulento franco, o que en la muestra de histopatología y de cultivo que nosotros tomamos de esa lesión
se confirme en ambos resultados, la histopatología y el cultivo. ¿Qué signos son sospechosos pero no confirmatorios? El dolor, el enrojecimiento, el edema, la temperatura y los signos radiológicos o tomográficos, inclusive el aflojamiento, la lisis, el secuestro, la reunión, la reacción perióstica y los signos de laboratorio como la leucocitosis. Sospechosos pero inespecíficos. Confirmatorios, la fístula y la exposición del implante por dehiscencia de la herida. Confirmatorios, exudado franco purulento por la herida, placa expuesta por dehiscencia de la herida. Acá tenemos un caso bastante característico, un gran secuestro, un gran involucro, paciente de Javier Corral, interesante, pero esto no es confirmatorio de la infección. El hueso puede haberse muerto y mantenerse en ese sitio. Además, si ustedes miran, no hay grandes signos radiológicos que acompañen esto. Ahí podemos ver cómo Javier retiró el fragmento de hueso, bien llamativo. Pero no es confirmatorio. La radiografía o la tomografía, esos signos característicos, nosotros decimos sí, no son confirmatorios porque hay otras circunstancias clínicas que pueden la sensibilidad de la radiografía o la tomografía no supera el 62%, al igual que la especificidad. ¿Cuáles son esos signos? Bueno, aquí tenemos todos colectados en este paciente con un clavo intramedular que no, bueno, sabemos que está contraindicado, reacción perióstica, lisis, secuestros óseos y falta de conciliación. La histopatología o la citología son confirmatorios. La histopatología tiene una especificidad casi del 90%, donde podemos ver inflamación en su fase temprana con neutrófilos, fibrosis medular, predominio de células B, fragmentos de tejido necrótico. Hueso sano, osteólisis, células inflamatorias. Histología. Cultivo. Si tenemos una herida o una necesidad de hacer una revisión quirúrgica para hacer una toilette, un depredamiento, tomamos muestras de tejido blando, de tejido duro y de implantes. Eso es súper representativo. Si no pensamos y solo vamos a hacer un diagnóstico, punción con aguja o una aguja de Hamshiri permite sacar muestras para cultivo y para histopatología o citología. Esta forma de punción profunda con aguja gruesa o con Hamshiri aporta un 86% de resultados positivos en osteomielitis confirmadas, lo que disminuye la probabilidad de falsos negativos. Microorganismos más comúnmente involucrados, estafilococos gram positivo, 60% estáfilo y estrepto, gram negativo, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, y anaerobios en menor presentación según mi experiencia. Perdón, los trabajos que muestran serie de anaerobios son pocos y muestran generalmente infecciones con anaerobios asociadas a heridas por mordedura o fracturas de mandíbula. En aquellos casos son bastante más probables. Fíjense que en ambos casos los pacientes reportados no son muchos. Sabemos que la presencia de un hilo de sutura disminuye la resistencia del tejido de la infección. Imaginen un implante. Solo el hecho de poner un implante disminuye la resistencia tisular a la infección. A su vez, el implante es susceptible a colonizarse y formar un biofilm. Ese biofilm es una matriz de exopolisacáridos que disminuye la llegada de antibióticos con una barrera física. Mismo se producen beta-lactamasas dentro del biofilm. Puede haber una alteración inmunológica local, disminución de las células B, T y disminución de la quimiotaxis, y aumenta la virulencia de las bacterias dentro del biofilm. Es importante saber que el biofilm, que se puede instaurar tanto en el tejido como en el implante, tiene un tiempo de maduración entre 4 o 6 semanas, y esto es trascendental porque cuanto más rápido diagnostiquemos la infección, menos probabilidades tenemos de que ese biofilm madure y sea muy difícil de erradicar. Dentro del tratamiento, básicamente son los antibióticos. Los antibióticos son el tratamiento de las infecciones.
Después tenemos algunas otras formas de llevar antibióticos como carriers al sitio, que pueden ser el polimetilmetacrilato u otros métodos para hacerlo. Cuando analizamos la bacteriología que nos informa el laboratorio, tenemos que asegurarnos que el laboratorio nos provea informe de la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria es la concentración más baja en la que el antibiótico inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, ante 3 o 4 antibióticos que aportan sensibilidad, la concentración mínima inhibitoria nos va a determinar cuál es el que mejor performance tiene para enfrentar ese antibiótico. Cuanto más sea la diferencia entre la concentración mínima inhibitoria del cultivo y la patrón que la provee el laboratorio en una tabla testigo, mayor van a ser la cantidad de diluciones en el medio y por ende mayor va a ser la posibilidad de matar a esa bacteria a menor concentración. Entonces siempre tienen que trabajar con concentración mínima inhibitoria. Para seleccionar el antibiótico tenemos que basarlo en el cultivo. No existe el tratamiento no basado en el cultivo, es irracional, es peligroso y es mala praxis. Con una buena relación de la concentración mínima inhibitoria, o sea, basado en la concentración mínima inhibitoria. Antibiótico de baja toxicidad, fácil de administración y normalmente se utiliza una administración oral, dado que la administración endovenosa no ha mostrado grandes beneficios, y el tiempo recomendable es entre 4 y 6 semanas. Acá tenemos un paciente, una fractura abierta, Gustilo grado 2, una fractura distal del cúbito o de la urna, donde podemos ver que es una fractura abierta, fue fijada con una placa de titanio bloqueada de 2.7 y el radio con una placa LSP de 3.5 generando estabilidad absoluta y compresión interfragmentaria. Una fractura reductible. Ahí tenemos la imagen postquirúrgica, el paciente en el postquirúrgico inmediato, acorde a la estabilidad absoluta, el paciente con buena recuperación, apoyando y cargando, 15 días postquirúrgico, acorde a nada que nos llame la atención, pero 25 días postoperatorio el paciente viene con dolor, inflamación, leucocitosis de 19.000 y una claudicación de primero o segundo grado. Acá lo primero que tenemos que sospechar es de una osteomielitis crónica. El tiempo que perdamos en este momento va a estar condicionado al resultado del mismo. Las radiografías tenemos signos de reacción perióstica, sugestivos también de osteomielitis crónica. Por lo tanto, perdón, aquí se pueden ver los signos. Y en la citología encontramos gran cantidad de células inflamatorias, microorganismos coloides agrupados. En el cultivo tenemos un Staphylococcus aureus y la sensibilidad está dada a tetraciclina o a rifampicina, dos antibióticos con los cuales los ortopedistas no estamos tan familiarizados a trabajar. Comenzamos con doxiciclina, recuerden que las sensibilidades se pueden extender a la familia, por lo tanto empezamos con doxiciclina, que estamos más familiarizados, 5 miligramos kg/hora sin respuesta clínica a los 7 días. Hacemos una revisión del cultivo y la sensibilidad a la rifampicina y la mínima inhibitoria nos permiten optar por este tratamiento. Utilizamos rifampicina a dosis de 10 a 20 miligramos kilo cada 12 horas, una dosis que es diferente a la que utilizan en dermatología, y además tiene propiedades de actuar bien frente al biofilm. 7 días post inicio de la rifampicina, recuerden que los pacientes van a orinar de color rojo, esto hay que aplicárselo al propietario, tiene un metabolismo renal. Imagen ya de, fíjense cómo la reacción perióstica ha cambiado su aspecto, más liso, menos agresivo, etc. Y la consolidación se va incrementando. Al final y al momento de la alta quirúrgica tenemos la remoción del implante, la consolidación completa. La remoción se realizó para remover el biofilm y el paciente con una buena consolidación y funcionalidad. Bien, hay algunas cirugías que tienen una especial relación con las infecciones o de mayor frecuencia, como la TPLO, hay mucho trabajo que así lo muestran.
Este trabajo es bastante interesante porque asocia algunos de los factores predisponentes, la cirugía prolongada y la experiencia del cirujano. Estas dos cosas van de la mano. Un procedimiento quirúrgico, un cirujano experimentado durante periodo puede tardar 30 a 40 minutos, un cirujano no experimentado puede tardar hasta 1 hora y media y 2 horas. Eso aclara mucho de los problemas. Y también este trabajo menciona algo sumamente interesante que es aplicable para todos los procedimientos quirúrgicos: la administración posoperatoria de antibióticos no protege de la infección. Eso está clarísimo porque es una extensión de la profilaxis y además incrementa la resistencia bacteriana. Este es un pitbull con un retraso de la consolidación. La TPLD tiene una recuperación clásica. A los 7 días los perros están caminando y cargando peso. Este paciente se retrasa en la recuperación y tenemos que sospechar dentro de los diagnósticos presuntivos de complicaciones la infección. Dolor difuso, fiebre, 24.000 blancos, 20 días posquirúrgico, reacción periódica, signos radiológicos severos de osteomelitis crónica. Cultivo Enterobacter, sensibilidad en rofloxacina, 30 días posquirúrgico, comienza a mejorar la imagen y comienza a consolidar la osteotomía. Y ahí tenemos el paciente que nos está dando la mayor respuesta de su evolución al tratamiento, que es la buena funcionalidad. Esto es, la clínica es soberana en estos casos. 40 días post inicio del tratamiento, ya hay no hay signos radiológicos prácticamente de la infección. 1 año ha remodelado y no hay prácticamente ningún signo con la osteomelitis que padeció en 1 año atrás. Y al año retiramos el implante. Ahí tenemos 2 años después, un paciente que lo seguimos porque se rompió el ligamento contralateral. Vemos un hueso totalmente normal. Y el paciente luego de la cirugía con una recuperación funcional aceptable. Bien, si necesitamos incorporar otras estrategias para tratar la infección, vieron que todas estas se resolvieron con antibiótico sistémico por boca y un diagnóstico precoz. El polimetilmetacrilato asociado al antibiótico provee concentraciones tisulares locales 200 veces superiores a las sistémicas, generando una ilusión de antibiótico con un mínimo inhibitorio, a veces hasta 30 días posterior a la implantación, y no se fueron registrados tóxicos del antibiótico que se absorbe a partir de las perlas. Los antibióticos que se utilizan son todos los termoresistentes, son todos estos y muchos otros más. Inclusive pueden asociarse distintos antibióticos como gentamicina, clindamicina, etc. En este cuadro de AO-Trauma, de un trabajo de Kuhn de 2017, está bien claro. Tenemos en este caso una TPLO con la incorporación de perlas de polimetilmetacrilato. Esas perlas es un paciente de Javier Corral, que gentilmente me lo pasó. Ahí podemos ver las perlas. Luego de finalizar su periodo de dilución, normalmente tienen que ser retiradas porque suelen tener un efecto de cuerpo extraño y en los lugares donde hay poca cobertura de tejido blando suelen generar algunas complicaciones. Ahí tenemos el retiro de las perlas. También podemos utilizar otra estrategia. Esta estrategia es la de forrar implantes, hacer clavos, colocar el cemento en contacto con la cavidad medular o una placa que además de proveer la estabilidad, nos aporte la posibilidad de liberar antibiótico por dilución. En este caso, un paciente con una fractura expuesta, abierta, de Bustilo grado 3, que había sido fijado con una combinación de 2 plagas ortogonales. Nosotros lo recibimos con esta imagen, una fístula dijimos que era confirmatorio, decidimos instaurar la terapéutica. La sensibilidad estaba dada para Pseudomonas aeruginosa, para imipenem y amikacina. Comenzamos con amikacina por vía sistémica, inyectable, recuerden, y con imipenem en el antibiótico, con perlas de imipenem y amikacina. Estamos colocando las perlas. Tenemos las perlas como podemos verlas en las imágenes posoperatorias. 40 días posquirúrgicos, no hay signos radiológicos de infección, pero sí tenemos una placa expuesta
y un secuestro óseo. Decidimos retirar el secuestro óseo de esta manera y decidimos retirar la placa. Pero al retirar la placa y el espacio que había quedado en donde estaba el secuestro óseo y la falta de consolidación completa nos hizo suponer que esto podía acarrear una complicación. Entonces decidimos colocarle un fijador externo tipo 1 para darle un poco de soporte y estimular la consolidación. Ahí tenemos con el fijador colocado en el postquirúrgico inmediato. Fíjense cómo comienza a tomar mayor densidad ósea, la consolidación secundaria va avanzando. Ahí tenemos el paciente con el fijador externo y el paciente con una buena funcionalidad con el fijador externo colocado. Bien. Al momento del alta quirúrgica podemos ver la fractura completamente consolidada, chasis perlas, porque las habíamos retirado también al momento de retirar el secuestro, y retiramos el fijador externo. Ahí podemos ver la consolidación completa sin signos de infección y el paciente completamente recuperado. Bien. Este perro tenía una fractura, es un macho de 3 años, una fractura de alto strain que fue tratada con un clavo intramedular que ya dijimos que está contraindicado, pero que además le generó una osteomelitis y además le generó una anquilosis por interferir en la articulación del carpo. Podemos ver el postquirúrgico inmediato. Y así recibimos al paciente fístula, dijimos que era confirmatorio de infección, y fíjense cómo el paciente no puede flexionar el carpo, ¿no? Por la anquilosis que tenía. En las radiografías tenemos una osteomelitis catastrófica, severa, con todos los signos radiológicos exacerbados en su máxima expresión, y además tenemos una combinación nefasta que es la falta de consolidación. Infección y falta de consolidación es una combinación catastrófica. Bien, en este caso el cultivo dio un estafilococo con sensibilidad a cefalosporina de primera generación, increíble que haya llegado hasta este punto con un germen tan poco agresivo. Comenzamos una terapéutica con cefalexina a dosis de 20 miligramos kilo, cada 12 horas durante 60 días, siempre con un control de la función renal en todos aquellos antibióticos que requieran terapéuticas de largo plazo y se metabolicen por vía renal. También le colocamos perlas de polimetilmetacrilato con cefalotina. Ahí podemos ver también cefaloponina de primera generación, las perlas, y la fijación la hicimos con una placa LCP. Ahí tenemos a los 20 días el paciente comienza a mejorar los signos radiológicos de osteomelitis, 45 días, 90 días, sin ya los signos visibles de osteomelitis y con la consolidación completa. Tenemos las perlas comienzan a contactar contra las zonas de tejido blando que tienen menos cobertura, pero recién 4 años después esta perla que ven acá se expuso y aprovechamos para retirar todas las perlas que pudimos y la placa. Ahí vamos a ver, retiramos la mayor parte de las perlas. Fíjense que algunas de las perlas quedan involucradas en una fibrosis con los tejidos blandos que hacen muy difícil retirarla sin generar una lesión tisular innecesaria. Entonces retiramos la placa y tenemos el paciente en el momento del alta. Este es un paciente macho de 7 años, un golden con varias revisiones de artrodesis pantarsales, un paciente que recibimos nosotros con 4 cirugías previas y una osteomelitis de falta de consolidación. Ahí podemos ver la fístula dijimos que era confirmatorio de osteomelitis. Ahí vemos un fragmento que se repite en todos los estadios evolutivos de sus intentos de artrodesis
que se condice con la zona de la fístula. Por lo tanto, ese pequeño fragmento metálico, que vaya a saber de dónde quedó de alguno de los procedimientos iniciales, tenía un biofilm lo suficientemente maduro y agresivo para generar esta osteomielitis crónica que no terminaba de resolver. Desgraciadamente, el cultivo mostró un Enterobacter con sensibilidad a imipenem y nada más que eso. Por lo tanto, la administración sistémica de imipenem representaba una gran complicación porque no hay muchos trabajos que hablen del imipenem o meropenem por vía que no sea endovenosa. Decidimos con imipenem con perlas de polimetilmetacrilato y echar mano a la ciprofloxacina, que si bien tenía una sensibilidad intermedia con una CIM de 2 microgramos por mililitro, pensamos que podía ser de utilidad. Utilizamos la dosis más alta de enrofloxacina que podíamos utilizar, de 10 miligramos kilo cada 12 horas, durante 45 días y las perlas de meropenem. Ahí ponemos las perlas de meropenem y la consolidación. Ahí tenemos quirúrgico, 30 días después de la cirugía, tenemos el paciente ya con la fístula totalmente cicatrizada, 3 meses después de la cirugía, el paciente completamente recuperado. Luego tuvimos que retirar algunas perlas y acá podemos ver la consolidación lograda. Ahí tenemos el paciente, un paciente de los que más recuerdo en toda mi carrera profesional y bueno, recuperada. Gitana es un caso bastante interesante, es un mestizo de 6 años que había tenido una cirugía previa 3 años antes. Dijimos, la osteomielitis crónica puede presentarse meses o años inclusive, 3 años antes, que tenía una fístula permanente. Además había tenido un desvío angular producto del tratamiento inicial. El paciente lo recibimos con esta fístula de 3 años de evolución y si ven en la tomografía tenemos una zona intramedular que se comunica entre la cavidad medular del cúbito y del radio con distintas zonas de distinta radiolucidez que indican colecta, que evidentemente por alguno de todos estos orificios estaba generando la fístula. Entonces teníamos una osteomielitis crónica predominantemente intramedular con la fístula. Tomamos una muestra de cultivo y biopsia. Esos resultados mostraron un estafilococo coagulasa negativo con una sensibilidad a amoxicilina clavulánico con una concentración mínima inhibitoria del cultivo de 2 microgramos por mililitro y una machada con una concentración mínima de testigo de 8. Entre 2 y 8 tenemos una muy buena performance de tratamiento. Y perlas de polimetilmetacrilato con cefalosporina de primera generación al 10%. Ahí lo que tuvimos que hacer es abrir la cavidad medular para realizar un lavado y un curetaje. Esto lo hicimos como si fuera una laminectomía. Armamos las perlas, colocamos las perlas intramedulares y el paciente comienza a evolucionar muy favorablemente. Ahí podemos ver, la fístula se cerró y la cavidad medular cambió drásticamente en su imagen. No hay signos radiológicos, retiramos las las perlas que fueron posibles y ahí tenemos a Gitana con una recuperación funcional completa. Bien, por último, este caso es como ejemplo de la utilización de de cemento con antibióticos, forrando algunos de los implantes que vamos a utilizar. Este es un paciente que tenía 5 meses de una osteomielitis crónica muy severa, fístula y descarga purulenta activa, confirmatorio de osteomielitis crónica, Pseudomonas pútrida. Esa Pseudomonas pútrida dio una sensibilidad a micacina
y a imipenem. Por lo tanto, decidimos instaurar una terapia sistémica con amikacina cada 24 horas y unas perlas, en realidad perlas y forrado de polimetilmetacrilato con imipenem. Acá tenemos la imagen inicial, tenemos el imipenem, abordamos y teníamos toda esta colecta purulenta, retiramos el secuestro óseo, perdón, este que podemos ver aquí, y utilizamos una placa para una PLS para fijarla, y esa misma placa la forramos con polimetilmetacrilato y antibiótico. Colocamos la placa forrada, injerto combinado de hueso esponjoso y sustituto óseo y perlas de polimetilmetacrilato. Un caso muy desafiante, aquí podemos ver las imágenes postoperatorias. Bien, y para ir finalizando, a modo de curiosidad, un trabajo de Julius Liptak, que es un oncólogo muy reconocido, tiene muchos papers sobre el Limb-Sparing, muestra que los pacientes que se infectan de la infección no siempre parece ser tan mala. Los pacientes con salvataje de miembro que se infectan tienen mejor sobrevida y menor recidiva local de la infección. Además, en el trabajo menciona los que se infectan y los que se aflojan los implantes. A modo de curiosidad, Titán, un mastín español que tuve oportunidad de operar en España, de 8 años con un osteosarcoma, al cual se hizo la resección, la colocación de una placa híbrida especialmente diseñada para colocarla sobre un espaciador de titanio poroso. Bueno, acá pueden ver que se ve que Titán leyó perfectamente el paper y cumplió con las dos premisas para tener mayor sobrevida. Rompió todos los tornillos metacarpianos, un perro gigante, y además se infectó con una pseudomonas aeruginosa. Bien, en este caso instauramos la terapéutica antimicrobiana y hicimos una revisión con 2 placas de PAX con una técnica de mínima invasión, una por lateral y otra por medial, de esta forma. Bien, como conclusión, las infecciones requieren un tratamiento sistémico y muchas se resuelven con medicación por vía oral si están tomadas a tiempo y el biofilm no está instaurado y maduro. Los tratamientos quirúrgicos suelen incluir un debridamiento del implante con... Chicos, ¿podemos repetir esta radiografía? Porque estas últimas 2 diapositivas, porque hay una que no salió, que no sé por qué motivo, después salió algo medio raro. ¿Me escuchan? Listo, doctor. Sí, lo podemos hacer sin problema. Bien. Repetimos desde la 130, ¿les parece? Enterado 130. Bien, perfecto. Ahí voy, ¿eh? Claro. Ahí voy. Listo. Bien, y aquí podemos ver el resultado del cultivo, una pseudomonas aeruginosa, y decidimos, comenzar con la terapia antimicrobiana y realizar la revisión de la estabilidad. En este caso hicimos una revisión con 2 placas de PAX, por una técnica de mínima invasión, donde podemos visualizar aquí en el intraoperatorio, recambiamos los tornillos de la placa original y colocamos una placa por medial y una placa por lateral con 2 abordajes MIPO. Aquí podemos ver las 2 placas PAX, la placa híbrida original y el paciente ya con sus complicaciones resueltas. Conclusión, muchas infecciones requieren solo un tratamiento sistémico. Los tratamientos quirúrgicos normalmente suelen incluir debridamientos y eliminación del tejido
desvitalizado, y conocer que la combinación de infección con falta de consolidación obligan a plantearse un tratamiento desafiante para la recuperación funcional de estos pacientes. Muchas gracias.